Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este video les compartiré un inédito y emotivo testimonio sobre una manifestación sobrenatural del padre Slavko Barbarich a una peregrina de Medjugorje. Recordemos que el padre Slavko fue uno de los sacerdotes más influyentes en torno a las apariciones de la Virgen María de Medjugorje y ha sido la única persona en todo el mundo a la que la Virgen María de Medjugorje ha llamado por su nombre, cuando, luego de su fallecimiento en noviembre del año 2000, le dijo a los videntes: «Hoy vuestro hermano Slavko ha nacido en el cielo». Es a raíz de este episodio e innumerables testimonios de intercesión y manifestaciones extraordinarias del padre Slavko que muchos peregrinos aseguran que se trata de un santo sacerdote y que desde el cielo sigue derramando bendiciones para la humanidad, como es el caso de este testimonio que les he traído hoy. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Carmen, una mujer que había perdido a su esposo hace un par de años y que se encontraba pasando un muy mal momento a nivel personal, atendió una invitación de su hermana, quien la animó a visitar junto a ella a Medjugorje. Pero esta experiencia le cambiaría la vida para siempre. A continuación les comparto su emotivo relato. Yo estaba reacia a venir a Medjugorje, pero mi hermana insistió mucho. Como saben, he estado casada por más de 20 años con un hombre maravilloso. Para mí fue el primer matrimonio, pero para él fue el segundo, pues se había divorciado de su primera esposa. Desde el día de nuestra boda sufrimos mucho, porque fuimos desterrados por nuestras familias. En nuestro pequeño pueblo, el sacerdote nos decía que vivíamos en pecado. Encontré esto muy difícil de entender porque mi esposo era un hombre maravilloso y fiel en todos los sentidos. Hace 2 años mi esposo murió y me encontré muy sola. Mi hermana me instó a que volviera a la iglesia, pero cada vez que lo intentaba sentía algo dentro de mí que me detenía. Me daba vergüenza y además me dolía toda esa gente que me evitaba y al mismo tiempo decía que amaba a Dios, así que me seguía alejando de la iglesia. Cuando mi hermana me pidió que la acompañara a Medjugorje, no me entusiasmó, pero tomé la invitación como una oportunidad para salir un poco de la rutina. Quería simplemente hacer un viaje. No quería participar de ninguna peregrinación, porque realmente no me importaba lo espiritual y me repelía la idea de ir a un lugar a orar. Sin embargo, me encontré en Medjugorje casualmente para el 20º aniversario de las apariciones en las cuales ni siquiera yo creía realmente. Siempre traté de evitar participar en las actividades que nos proponían, especialmente en la misa y también en la adoración del Santísimo Sacramento, pero mi hermana me invitaba sistemáticamente a unirme al grupo. Sus propuestas no me atraían, pero a pesar de todo quería ir. Ella parecía tan segura de lo que decía sobre la Virgen. Por primera vez escuché a alguien que no insistía en hablar de los milagros de Medjugorje, sino que se enfocaba más que todo en los mensajes de la Gospa, en su amor por cada uno de nosotros, y eso me hizo sentir a gusto. Al desembarcar del ferry, estaba mareada, y ya me empecé a fastidiar y a expresar desagrado y casi odio a mi hermana por haberme llevado hasta allí. Pero cuando llegamos a Medjugorje sentí una emoción muy especial en mi corazón. Después de hablar con ella en el autobús, algo en mi interior me dijo que me diera una oportunidad. Mi hermana me dijo que Nuestra Señora había venido a aquel lugar especialmente para cuidar a sus hijos enfermos y me contó su experiencia de conversión. También me dijo que no buscara señales en el cielo o en la naturaleza, sino que mirara dentro de mí, que abriera mi corazón durante los 4 días que pasaría en Medjugorje. Realmente quería hacer eso. Cuando habló de la colina de las apariciones, el monte Podbordo, sentí algo en mí que me decía que subiera hasta allí. Y a decir verdad, yo odio subir colinas, pero terminé yendo allí con nuestro grupo.
rezando el rosario, el cual estaba reaprendiendo a recitar de nuevo porque ya lo había olvidado. Cuando llegué a la cima del monte Podbordo, sentí el deseo de estar sola y me dirigí a una cruz de madera, lejos de donde estaba sentado nuestro grupo, y allí me quedé. Estaba en una profunda contemplación. Tenía la esperanza de saber si mi esposo se había ido al cielo. Era un buen hombre y oré por él. Cuando estaba lista para irme, busqué a los demás en el grupo, pero todos se habían ido. Consternada, miré a mi alrededor para ver si había alguien que me mostrara el camino de regreso. Di unos pasos y fue entonces cuando vi a un sacerdote. Le pregunté si hablaba español y para mi sorpresa me dijo que sí. Así que le pregunté dónde tenía que ir para bajar de la colina. Y él me preguntó, ¿por qué quieres irte? Y le dije que ya yo conocía ese lugar y lo había visto antes. Entonces él me dijo que yo no estaba allí para ver, sino para orar, porque sólo así podía verdaderamente ver con los ojos del corazón. Me sentí muy cómoda con él y le dije que ya había orado, pero él me dijo que necesitaba orar un poco más. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba hablando con un sacerdote y en español. Yo estaba muy feliz de poder hacerlo, ya que era un sacerdote que no venía con nosotros en el grupo, con el cual me avergonzaba expresar mis sentimientos. También recordé que me aconsejó rezar a la Virgen María para que enviara un sacerdote santo a mi vida, que me ayudara a expresar mis sentimientos y a abrir mi corazón. Así que pensé, Nuestra Señora respondió rápidamente mi pedido. Le pregunté a ese sacerdote si podía hablarle de mí, y comencé a hablarle de mis dudas, mi vida, mi esposo, mis hijos y mi viaje a Medjugorje. Le hablé de mi profundo deseo de recibir la Eucaristía y mi temor de cometer un pecado por haber estado casada con un hombre divorciado. Le expliqué que amaba a mi esposo. Fue extraño porque yo hablaba y hablaba y él me escuchaba con una atención increíble, sin interrumpirme nunca. Cuando terminé de hablar, me miró directamente a los ojos con una mirada que nunca olvidaré, una mirada profunda, llena de compasión y llena de amor, el amor de alguien que solo está ahí para ayudarte. Luego me habló de la importancia del sacramento de la reconciliación, que era un regalo maravilloso de Dios para nosotros, y me contó cómo Jesús extendió sus brazos para abrazar todos nuestros pecados y sanar nuestros corazones. Me recordó algunas parábolas del Evangelio, como la curación del paralítico y el perdón a María Magdalena. Le pregunté si creía en las apariciones de la Virgen y me respondió que una madre siempre va hacia sus hijos, sobre todo si están enfermos. Y también me dijo que esta humanidad ahora está enferma, habiendo perdido la fe, pero que si comenzábamos a orar y ayunar y a vivir según el Evangelio, entonces entraríamos en un mundo magnífico. También me dijo que necesitamos tener fe y que a través de la oración nuestra fe se fortalecerá. Entonces empezamos a bajar de la colina y después de un rato pensé que le había contado casi toda mi vida y que necesitaba su bendición y el perdón de mis pecados. Me miró y puso su mano en mi cabeza. Me dijo que buscara un sacerdote para ir a confesarme, para poder recibir una confesión sacramental. Le pregunté si no podía confesarme él mismo y me dijo que no, que tenía que confesarme antes de misa, durante el rezo del rosario. Me dijo que buscara un sacerdote en el segundo de los confesionarios fuera de la iglesia. Esa tarde tomé la coronilla del rosario que mi hermana me había dado y fui directo al confesionario que me había indicado ese sacerdote, esperando encontrarlo a él mismo. Pero para mi sorpresa encontré allí a un sacerdote que venía de Argentina, al menos eso creo, y recibí el sacramento de la reconciliación. Y fue como un bálsamo en mi corazón. En realidad podía sentir la curación de todas mis heridas. Sentí que era de Dios y de Jesús y comencé a llorar y llorar.
Cuando dejé de llorar, ya era hora de la comunión y por primera vez después de más de 20 años recibí la Eucaristía. Bendito alimento, recordé el pasaje bíblico de la caída del maná del cielo y sentí que yo también había caminado todo ese tiempo en el desierto sin este maravilloso alimento de la Eucaristía. Esa tarde me reencontré con mi hermana. Ella y yo caminábamos juntas y le estaba contando toda la maravillosa experiencia que había tenido ese día con aquel sacerdote. Y de un momento a otro, en una copia impresa que parecía una pequeña postal, vi la foto del sacerdote con el que yo había hablado en la colina de las apariciones, y se la mostré a mi hermana diciéndole: «Mira, ese fue el sacerdote que vi esta mañana». Recuerdo que una extraña expresión se apoderó del rostro de mi hermana y luego, sin decir una palabra, se alejó un poco con la excusa de ir a ver unos artículos en una tienda. Pero yo había visto que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Entonces mi hermana me dijo: «Ese sacerdote era el padre Slapko, un santo sacerdote que había muerto en noviembre. Gracias a eso, ahora puedo ir por el mundo hablando de este increíble amor que recibí de mi Señor Jesús y este increíble regalo que mi madre me dio para su aniversario. Ahora rezo, ayuno y voy a misa todos los días. Por nada del mundo renunciaría a la comunión diaria después de haberla descuidado durante tantos años. Quiero recuperar todo el tiempo perdido. Rezo por ella para que continúe guiando a muchas personas como yo que caminamos en la oscuridad. Que los conduzca a Medjugorje y hacia Nuestra Señora. Rezo por mi madre que murió hace 10 años. Era una mujer muy religiosa y cuando le preguntaba por qué rezaba tanto, siempre me decía que algún día yo lo entendería. Y sí, hoy lo entiendo. Sus oraciones me han traído la luz después de 10 años. Ahora puedo ver el valor de mis propias oraciones. Cada día 2 de cada mes me levanto a las 4 de la mañana para orar por los no creyentes junto con la Gospa y la vidente Miriana. Rezo por todos los que tienen el corazón atribulado y especialmente por los que ahora se encuentran en guerra. Estoy segura que si ayunamos y rezamos, se convertirán. Y sí, triunfarán el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ustedes también pueden dar a conocer este testimonio mío si consideran que puede hacer el bien. Muchas gracias. Además del testimonio de Carmen que les acabo de referir, existen otros testimonios extraordinarios que dan cuenta de la santidad de este sacerdote y su estrecha vinculación con Jesús y María. Un ejemplo es el testimonio del día de su deceso, que tuvo lugar en pleno Via Crucis en el monte Krzyżewac de Medjugorje. Este increíble testimonio fue dado por un médico alemán, quien lo socorrió al momento de su muerte, y gracias a esa experiencia, hoy en día este médico se convirtió en sacerdote. A continuación les comparto su relato. Soy un párroco y sacerdote alemán, con una historia de un largo camino hacia Dios. Como varios de ustedes, yo también he buscado el sentido de la vida, y he ido a diestra y siniestra. Un día estaba demasiado enfermo y Dios me recompensó tanto porque pude experimentar su amor, que entonces comencé a buscar de este Dios. Yo también estuve en una secta de la luna y también en otras denominaciones religiosas. Ni siquiera pensaba que Dios pudiera estar verdaderamente en la iglesia. Pero una mañana me desperté temprano, fui a la ventana porque vivo en Innsbruck, en el centro de esa ciudad, y vi que las calles estaban llenas de gente, pero no sabía por qué. Bajé las escaleras y pregunté: «¿Por qué están ustedes aquí?», y me dijeron: «Viene el Papa Juan Pablo II y está de paso». Luego tuvo que pasar justo enfrente de mi ventana, justo enfrente de mí, y entonces dije: «Mientras el Papa esté aquí, voy a ir a su misa para poder decir que el Santo Padre ha venido a mi casa a llamarme». Durante esta Santa Misa comenzó una lucha espiritual en mí.
El punto principal era si realmente Jesús estaba presente en la Eucaristía o si esto es solo un pedazo de pan. Había decidido en ese momento que era cierto, que sí, que ese era Jesús. Desde entonces siempre sentí alegría los domingos. Después de eso necesitaba encontrar el camino que me llevaría a la Madre de Dios. Un amigo me dio un libro de consagración a la Virgen María y me dijo: un día harás esta oración. Entonces, 1 año y medio o 2 años después, llegué al punto de rezar esta oración sin saber absolutamente nada sobre Medjugorje. Y al 30º día de rezar esta consagración, llegué hasta Medjugorje y me consagré en la parroquia, en el momento de la aparición. Esto sucedió durante la guerra, porque era 1993, y sucedió durante el Festival de la Juventud. La vidente Miriana habló en la tienda verde, porque entonces había 2 tiendas. María dio su testimonio y Miriana también. En ese momento escuché una voz que me decía: ven, ven. Yo estaba seguro en ese momento que era la Madre de Dios. No sé cómo, no entendía de dónde me llamaba. Entonces comprendí que me llamaba desde la cruz. Entonces conocí al Padre Slavko, y poco después de trabajar como médico fui a la comunidad de las bienaventuranzas pensando que era para mí. Viví junto con esta comunidad por un tiempo, y un día, un viernes que estaba lloviendo, el clima era bastante horrible. Me preguntaba si ir o no ir a hacer el Via Crucis en el monte Krishevach, porque cuando llueve arriba se pone muy resbaladizo y no es fácil subir. Pero finalmente dentro de mí me convencí y me dije: me voy para allá arriba a rezar en este Via Crucis. En ese momento yo ni siquiera pensaba en mi vocación, realmente pensaba en casarme, formar una familia. Me puse en marcha para hacer el Via Crucis. El padre Slavko estaba unas estaciones por delante de mí, con una veintena de personas de la parroquia, y pensé: mira, yo pensando en ir o no ir a hacer el Via Crucis, y el padre Slavko sube casi todos los días a estas 2 colinas. Y cuando me encontré en la 13ª estación, de repente la gente corría hacia mí. Pensé: la gente se ha enloquecido, ¿cómo se les ocurre estar corriendo con este terreno tan resbaladizo? Pero cuando salí de una pequeña curva, vi que había un sacerdote que estaba acostado sobre una piedra. Como soy médico, me acerqué, miré y vi que le dolía el corazón y que se estaba muriendo. Intentamos reanimarlo, pero eso no funcionó. Entonces le dije a la gente: oren, oren, porque el padre Slavko está muriendo. En ese momento dejó de llover. Esto sucedió entre la 13ª y la 14ª estación. Desde allí se puede ver la iglesia, y el sol empezó a iluminar la parroquia, y se podía ver un pequeño arco iris, y las nubes estaban en una posición que el sol las iluminaba desde arriba. Supe en ese momento que el padre Slavko estaba en el cielo. Después de eso cargamos al padre Slavko para llevarlo abajo. Fue muy difícil porque estaba resbaladizo. En esa ocasión recé: Padre Slavko, ahora estás en el cielo, dame una parte de tu espíritu, dame una parte de tu espíritu. Mientras lo bajábamos, como ya él estaba muerto, sus manos iban de izquierda a derecha, y una de sus manos tocó mi hombro, y yo lo interpreté como si el padre Slavko me dijera: he hecho mi Via Crucis, ahora comienza el tuyo. Luego bajé y fui a la iglesia, porque necesitaba paz. Por más de 1 hora lloré, y sin saber por qué. Más tarde comprendí que el padre Slavko me pedía la gracia de no mirarme solo a mí. En ese momento tomé la decisión de convertirme en sacerdote. Entré en un convento en Austria, me hice sacerdote y ahora soy sacerdote. Soy sacerdote desde hace ya 3 años, y no hay nada más hermoso en el mundo que serlo. El sacerdote puede dar a Dios. ¿Quién puede hacerlo? Quiero agradecer a Nuestra Señora, quiero agradecer al Padre Slavko, pero sobre todo a nuestro Padre Celestial.
Jesús ha resucitado, realmente Él ha resucitado. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.